Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Andrés Malamud, politólogo, analista político de gran lucidez y profesor de la Universidad de Lisboa. Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Andrés, antes que nada quiero comentarte que habitualmente somos un programa de periodismo local, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a intentar hacerte algunas preguntas de coyuntura internacional. Vamos a navegar un poco aguas desconocidas, pero esperamos hacerlo con alguna destreza. Andrés, antes que nada nos gustaría empezar por esto. Argentina se enfrenta en este momento al complejo problema de abandonar la cuarentena. Vos has dicho que para hacerlo lo tiene que hacer con timing y con inteligencia. En busca de este timing e inteligencia, ¿en qué espejo se podría mirar Argentina para hacerlo? ¿Qué país podría mirar como referencia para salir de la cuarentena? Bueno, lo primero que debo decir es que no hago falta yo para sugerir que timing e inteligencia son atributos favorables o positivos. Salir sin timing y sin inteligencia, me imagino que nadie lo propone. La sugerencia es mirar más allá de Occidente, porque los países que le vienen dando mejor respuesta a la pandemia están en Asia-Pacífico, son los países del Oriente. Y no me refiero a China, que es un país autocrático y muy opaco. Entonces, es poco confiable, no sabemos exactamente los números de China, sabemos solo lo que nos deja saber. Pero hay ejemplos de democracias efectivas. La más conocida es Corea del Sur. Pero también está el caso de Taiwán, un país raro porque no tiene reconocimiento diplomático, es una provincia disidente de China. Pero está Japón también. Y está Singapur, que es un caso extraño, es una ciudad-estado con unos 7, 8 millones de habitantes, más pequeña. Pero después hay casos también un poquito más autoritarios, como Vietnam. No nos gustaría copiarnos de eso. Lo que sugiero es que miremos a los casos en los cuales hay menos contagios, menos muertos y menos disrupción económica. En principio están haciendo algo mejor que Occidente, donde la situación es mucho más trágica, catastrófica en algunos casos, incluyendo los países desarrollados en los que a veces nos gusta mirarnos, como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Francia o la misma Suecia. Entendemos, Andrés. Pronto vamos a volver un poco sobre lo que son los mecanismos de control masivo, pero antes nos gustaría preguntarte un poco por la coyuntura económica. Argentina se encuentra en estos momentos encarando un proceso de reestructuración de deuda. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo en un momento histórico ordinario, si se quiere, y hacerlo en un momento tan singular como el que existe en estos días? Por un lado, cuanto más incertidumbres, más complicaciones. Por el otro, cuando menos solo estás, es más probable que te pongan dentro de una solución general. ¿Qué significa esto? Es el famoso dicho, si vos le debes $1.000.000 al banco, estás en problemas. Si le debes 1.000 millones, el que está en problemas es el banco. En este momento hay más de 50 países, cerca de 80 llegarían, en algunos casos que están con serias condiciones para pagar su deuda, para pagar los servicios, para cumplir con los plazos. Entonces la deuda, las deudas externas son un problema sistémico, global. Y quiere decir esto que Argentina es un ejemplo de las cosas que tienen que hacer por los demás también. Si fuéramos los únicos, nos pueden dejar caer. No siendo los únicos, la solución puede ser como la que sugieren los 150 economistas que firman la carta ayer. Por supuesto que son economistas que están preocupados por la situación de Argentina, que estudiaron este tema, hay expertos en deuda, expertos en default, pero también son personas sensibilizadas porque la deuda hoy es un problema planetario, no solamente argentino. Y acá Argentina puede ir a remolque de una solución común. Entendemos, Andrés. Y pasando a un plano un poco más comercial, un plano comercial, ¿hacia dónde consideras que debería mirar Argentina en búsqueda de un socio comercial en el mundo post-coronavirus? ¿Hacia qué mercados? Está clara la pregunta. Argentina es un país periférico, en una región que es estratégicamente irrelevante. América Latina no es muy importante en el mundo. Tiene un par de cositas que al mundo le interesan, pero si nosotros no las vendemos, las van a ir a buscar a otro lado. Esas cositas incluyen alimentos, que son bastante requeridos. ¿A dónde mirar? ¿A dónde vender? Al que nos quiera comprar y nos pague los mejores precios. Un país periférico en una región irrelevante tiene una estrategia número uno, que es la diversificación. Si nosotros ponemos todos los huevos en la misma cesta, corremos muchísimos riesgos y vamos a obtener poco beneficio. Entonces hay que comerciar con el que quiera comerciar con nosotros y mejorar las condiciones con todos los mercados posibles. La exclusividad nos juega en contra.
La diversificación es la carta típica que necesita un país débil como el nuestro. Andrés, vamos a poner el foco sobre la política nacional por un momento. La semana pasada se conoció la desvinculación de Alejandro Banoli de ANSES y subió en su lugar Fernanda Raberta, una militante de la Cámpora. También asumió al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires a Andrés Larroque, otro referente de la Cámpora. Conjuntamente con estos movimientos ha habido otros, tal vez menos visibles, pero que han sido leídos como un avance del kirchnerismo duro sobre el gobierno hoy encabezado por Alberto Fernández. ¿Vos interpretás del mismo modo estos movimientos? Y en el caso de que sí, ¿por qué pensás que se da ahora este avance? No, no lo interpreto como un avance. Me parece una sustitución de piezas dentro de las mismas facciones del partido gobernante. Un amigo definió a este gobierno un poco irónicamente como un gobierno del frepaso con las cajas intervenidas por la Cámpora, siendo el frepaso la buena intención y la mala gestión, y la Cámpora el control de la economía, legal o no. En este caso lo que observamos en ANSES es una sustitución de un kirchnerista por una kirchnerista. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador lo puso Cristina. Entonces que le ponga un ministro para que lo ayude o lo controle, no cambia el equilibrio interno del gobierno. Lo que observo es que los equilibrios se mantienen y las características de cada uno también. El idealismo y la poca gestión y el manejo del dinero. Entendemos. Andrés, habíamos dicho que íbamos a volver un poco a lo que es los mecanismos de vigilancia masiva que se están implementando para contrarrestar el coronavirus. Hay quienes piensan que el coronavirus está de cierta forma abriendo las puertas y legitimando, ya no solo en las democracias en Oriente, sino en las democracias occidentales, el uso de estas herramientas de control social masivo, de control digital masivo. ¿Cuáles son las consecuencias que esto podría tener en el futuro próximo? Es interesante lo que marcás, el contraste entre Oriente y Occidente. En Oriente, la información ya está en manos de los gobiernos. En Occidente está en manos de Facebook y de Waze. Lo que ahora estamos discutiendo es si los gobiernos también van a tener acceso a lo que las compañías privadas ya poseen, que son nuestros datos. Todos habremos tenido la experiencia de estar hablando por teléfono, conversar con amigos, incluso con el teléfono al lado y en principio apagado, y cuando lo prendemos y vamos a nuestra red social favorita, nos encontramos con publicidad de los temas que hayamos conversado. Estamos siendo escuchados. Nuestra información está en algún lugar. Hasta ahora se utilizaba con fines comerciales, aunque hay un par de soplones, uno en una embajada en Londres, otro en Rusia, que sugirieron que el gobierno de los Estados Unidos ya estaba utilizando esta información para fines geopolíticos. Así que la gran discusión ahora es si vamos a aceptar que eso ya era así, si vamos a tolerar que se utilice esa información con fines de cuidar nuestra seguridad, y si vamos entonces a sugerir o reclamar medidas para controlar a los que nos controlan, porque de eso se trata. Nuestra información está disponible. ¿Será utilizada o no? ¿Controlaremos o no a los que la van a utilizar? Esa es la discusión, no si entregamos los datos, porque los datos ya están en manos de otros. Entendemos, Andrés. Vamos a ir un brevísimo corte y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Hasta pronto. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con Andrés Malamud. Andrés, habíamos quedado hablando del tema de los mecanismos de vigilancia masiva. En uno de sus últimos artículos, el pensador israelí Yuval Harari sugiere que el COVID podría terminar determinando que opere una transición entre los métodos de vigilancia epidérmica a una vigilancia hipodérmica, que sería una especie de vigilancia cuasi orgánica que le permitiría al vigilador advertir incluso reacciones fisiológicas del espectador, por ejemplo, de un discurso político. Esto, la verdad, para nosotros, la gente de a pie, parece de ciencia ficción, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de este tema. Es aterrador, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay cosas que están ocurriendo que están próximas de eso. Y te cuento un ejemplo. Yo tengo una mascota, un perrito, acá en Lisboa, que tiene un chip. Todas las mascotas domésticas en Portugal tienen un chip
que identifica al bicho y fácilmente se puede saber quién es o por dónde anda. No es difícil de imaginar que los seres humanos podamos tener algo parecido. Por ahora, no se está discutiendo esto. Pero tenemos algo parecido, que es nuestro teléfono celular. El smartphone nos acompaña a todos lados, ya prácticamente nadie sale sin él. No está debajo de la piel, pero perfectamente nos puede tomar la temperatura o reconocer algunas otras reacciones también con el tiempo y con la tecnología. O sea, en todo momento estamos geolocalizables. La temperatura es una manera también de reaccionar del organismo ante ciertos estímulos. La dilatación de las pupilas, esto ya se va a utilizar en algunos vehículos, por ejemplo, para detectar si el conductor se está durmiendo y generar algún estímulo para despertarlo en función de los párpados cerrados o la dilatación de las pupilas. Así que ese es un mundo muy cercano. Pero Harari tiene una interpretación más positiva de la que tenía antes de la pandemia. Él dice, no va a ser indispensable que nos controlen. Puede llegar a ser más efectivo que nos dejen a nosotros mismos. Y su ejemplo es el de la policía del jabón. Dice Harari, no es necesaria una policía para que nos lavemos las manos. No es preciso una cámara arriba de la puerta del baño ni un policía en la puerta. Alcanza con que sepamos que lavarnos las manos disminuye la posibilidad de que nos enfermemos. La ciencia, la explicación y nuestro autointerés es suficiente. El control no es necesario. Él exagera el optimismo. En algunos casos sí es necesario, porque si no, no habría estado. Si todos supiéramos cómo cuidarnos y cómo cuidar a los demás. A veces hay conflicto de intereses. Y cuando hay conflicto de intereses, hace falta alguien que decida. Ese es el Estado. Ese que decide tiene que estar controlado por los que somos obligados. Esa es la democracia. Lo que viene es una tensión entre un Estado que nos da seguridad, nos garantiza la vida, pero nos quita libertad y privacidad para otorgarnos esa protección. En esa manta corta vamos a tener que ver cómo nos movemos. Hay sociedades que están más acostumbradas. Las sociedades orientales aceptan mejor esta tecnología de control, porque son sociedades que horizontalmente son más disciplinadas. Y acá es importante no confundir disciplina con obediencia. La disciplina es horizontal. Nos miramos uno al otro para controlarnos. La obediencia es vertical. Nos mira el gran hermano. Si conseguimos ser una sociedad organizada que sanciona, por lo menos moralmente, a los que incumplen, no vamos a precisar un policía en la puerta para que nos lavemos las manos. Andrés, vamos a pasar por un momento a la cuestión sanitaria. Tras el paso del coronavirus, ¿qué cambios crees que pueden llegar a operar en los sistemas sanitarios de las grandes potencias del mundo? ¿Crees que van a virar a construirse, a desarrollarse sistemas sanitarios más inclusivos o no necesariamente? Más inclusivos, no sé, pero necesariamente más desarrollados. ¿Por qué? Los estados en relaciones internacionales tienen dos áreas de interacción. Una es la alta política, que tiene que ver con la seguridad y supervivencia del Estado. Y otra es la baja política, que hace todo lo demás, intercambios comerciales y culturales. Hoy descubrimos, gracias a la pandemia, que la salud no es baja política. No se trata solo de portaaviones y armas nucleares, la defensa de un Estado. Con la pandemia hubo un portaaviones nuclear norteamericano que se infectó y tuvieron que bajar a todos los tripulantes, allá lejos, en el otro lado del mundo. Y por lo tanto desactivaron una flota de las que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. No podían operar, no podían hacer la guerra ni defenderse. La salud puso en cuestión la defensa de la seguridad de los Estados Unidos. Y lo mismo pasa en todos lados. Así que tendrá que haber mucha más inversión, mucha más protección, por lo menos para los grupos esenciales en la defensa de un país, que no son solamente los militares, es la tecnología, es la alimentación, la infraestructura, la logística y en última instancia son los ciudadanos, que son los que producen. Así que sí, habrá más inversiones en seguridad. No estoy seguro de que alcancen a los descastados, a los más pobres de la sociedad. Esto dependerá de cada sistema político. Pero en principio habrá nuevos gastos en temas que antes eran menos relevantes. Como en 2001 empezaron a gastar más en seguridad aeroportuaria. Hasta 2001 subirse a un avión era rápido y fácil y cualquier terrorista podía hacerlo. Desde 2001 es más lento, es más difícil y los terroristas encuentran serios problemas para abordar. Andrés, en la dicotomía Estado-mercado, ¿cuáles crees que van a ser las conclusiones que va a dejar atrás el paso del coronavirus? ¿Crees que la conclusión va a ser que los aparatos estatales han sido insuficientes y por eso deben robustecerse? ¿O por el contrario, que han sido ineficientes y que por lo tanto no vale la pena robustecerlos? Va a depender del caso. Comparemos fácilmente Alemania con Venezuela. ¿Qué significa fortalecer el Estado en Alemania?
mejorar la capacidad de distribuir bienes y de proteger a la población, por ejemplo, vacunándola o construyendo hospitales. ¿Qué significa aumentar el Estado en Venezuela? Aumentar la represión. El gobierno de Venezuela no tiene capacidad de vacunar ni siquiera de alimentar a su población. Entonces dependerá del contexto, más Estado, más mercado. En Venezuela no funciona ninguno de los dos. En Alemania funcionan los dos y funcionan en colusión. Estado y mercado están hiperarticulados. El problema durante la emergencia, durante la pandemia, es que el mercado deja de funcionar porque el Estado lo desactiva. El Estado le pide a la gente, a la mano de obra, que se quede en casa y entonces no produce. Y le pide a los consumidores, que son los mismos, que se queden en casa y entonces no consumen. En esa circunstancia en que el mercado no opera, todo lo que queda es el Estado. Cuando terminemos, cuando salgamos de la emergencia, el mercado recuperará capacidad. Pero el Estado habrá recuperado también el valor como última ratio, como última instancia que garantiza el funcionamiento de una sociedad, incluso cuando el mercado no funciona, cuando la oferta y la demanda están prohibidas. Así que sin Estado no podemos vivir. El mercado va y viene. En condiciones normales es necesario, es importante y es eficiente. Pero que nadie piense que las condiciones normales son para siempre, porque esta pandemia no es la última. Y otras emergencias irán surgiendo. Así que los mercados van a funcionar mientras tanto. Los estados, siempre. Entendemos, Andrés. Vamos a ir a la última pausa, muy breve, y después terminamos nuestra conversación con vos. Todavía tenemos varias cosas que nos gustaría preguntarte. Ya volvemos. Vamos nomás. Volvemos con el tercer y último bloque de Alfil TV y continuamos nuestra interesante charla con Andrés Malamud. Andrés, la siguiente pregunta va en este sentido. En uno de sus últimos artículos, Henry Kissinger ha señalado la necesidad de que los estados, las naciones y sobre todo las potencias atiendan simultáneamente a dos frentes, a dos problemas. El primero, desde luego, son los problemas sanitarios domésticos de cada una de estas potencias. Pero el segundo, que tiene que ser atendido en simultáneo, según Kissinger, es la búsqueda de una concertación, de un programa de cooperación global que permita obrar la transición entre el mundo pre-coronavirus hacia el mundo post-coronavirus. Señala Kissinger que de no lograrse esto, el sacudón, la agitación política y económica podría durar generaciones. ¿De dónde podría surgir en este momento una concertación de estas características? Gran pregunta. Kissinger se lamenta porque desde 1945, siempre que hubo una crisis global, Estados Unidos estaba por detrás tratando de agravarla o resolverla. Pero siempre estaba por detrás, siempre había la intención de crear gobernabilidad o gobernanza global. Esta es la primera crisis en 70 años en la que Estados Unidos se borra, desaparece, no es que fracasa, no tiene la menor intención de proveer gobernanza global, de contribuir al orden planetario. ¿Qué sería necesario para que exista un orden planetario? Algunos piensan que funcionan las Naciones Unidas, otros creen que tiene que funcionar el G20, que fue el que estabilizó la economía después de la crisis de 2008. Algunos piensan que en realidad el G7 es suficiente, son los países industrializados más ricos. En realidad yo creo que son dos países los necesarios e indispensables, Estados Unidos y China. Necesarios porque si uno falta, el otro no puede, aunque reúna a todos los demás países del mundo. Si Estados Unidos falta, sin el dólar no estabilizamos el mundo que viene. Si China falta, sin su capacidad de inversiones y su mercado, no estabilizamos el mundo que viene. Los dos son necesarios. Y si están los dos, son suficientes, porque aunque todos los demás no estén de acuerdo, China y Estados Unidos consiguen disciplinar la cantidad de recursos y esfuerzos que son necesarios para garantizar el cumplimiento de ciertas normas. Aunque Rusia remolonee, aunque la Unión Europea se disuelva, que no es imposible, va a causar muchas turbulencias, pero Estados Unidos y China pueden agarrar al mundo y evitar que colapse con la Unión Europea. Si va a pasar ese G2 o no, no sé. Hoy el mundo está en G0. No hay cooperación entre los dos países necesarios y suficientes para que haya gobierno mundial. Andrés, te devuelvo por un momento a la política nacional.
esta es la pregunta. ¿La oposición puede existir un proyecto opositor sin relato? Lo digo porque el kirchnerismo tuvo un relato, el macrismo también, que fue básicamente atacar a la corrupción kirchnerista, y también el Frente de Todos actualmente ha construido un relato de poner a la Argentina de pie. ¿Cuál podría ser el relato que surja ahora de la oposición, que embandere la oposición? Me encanta esa pregunta, te digo por qué. Hace 2 días, el Financial Times, que es la Biblia del liberalismo y uno de los mejores diarios del mundo, publicó un editorial analizando la cuestión de la deuda argentina. Y terminaba el editorial diciéndole a Mr. Guzmán, el ministro de Economía, pero refiriéndose a todo el gobierno, que lo que Argentina necesitaba era un relato, una narrativa, como se dice en inglés, que le explique a los argentinos que tienen miles de millones de dólares en el exterior por qué los tienen que traer, por qué se van a beneficiar y por qué van a contribuir a una causa común. Esto significa que los mercados mundiales no ven ese relato argentino. Ese relato que vos decías de poner a la Argentina de pie nos va a durar hasta el 22 de mayo, si entramos en default. Y si no, después, recién tenemos que empezar con un plan de gobierno y un programa económico que todavía no conocemos, cuando todavía no habremos salido de la cuarentena. Así que no es que lo diga yo, lo dicen los que están afuera, los que miran el mercado y los que miran la economía, y no ven un relato oficialista. En ese contexto, un relato opositor es todavía más improbable, porque no hay contra qué pararse. El gobierno de Alberto Fernández tiene 2 planes: la reestructuración de la deuda, que termina este mes, y la cuarentena, que no sabemos cuándo termina. Después de eso, no hay nada. O si hay, no lo conocemos. Y no estoy culpando al gobierno. Estoy diciendo que no hay relato porque no hay programa. En la oposición, menos todavía. Y resulta muy difícil que en este contexto surja un relato opositor, según me señalas. Resulta muy difícil mientras nosotros sigamos mirando a la región a la que pertenecemos, que es Occidente, y no nos demos cuenta que Occidente declina y no tiene un proyecto de recuperación, y que los países que vienen y el mundo que viene está organizado alrededor del centro gravitatorio del Asia-Pacífico, vamos a seguir sin entender que somos una periferia minúscula e irrelevante. Te doy un número. Si en el mundo hubiera 5 personas, una sería China, una sería India, una sería africana, y las otras 2 serían de todo el resto de Asia, toda Europa, toda América y Oceanía. Argentina es periférica e irrelevante en una región que es cada vez más marginal, que es Occidente, que sigue teniendo un montón de riqueza y prosperidad, y inventamos la democracia, y nos encanta lo bien que vivimos y lo civilizados que somos. Pero estamos empezando a ser el pasado del mundo. El futuro queda en otro lado. Nos guste o no, podemos mirar a Asia-Pacífico y decir, esto no nos gusta, no lo tomamos. Esto sí, lo imitamos, esto más o menos lo mejoramos. Pero los argentinos, y no solo, seguimos mirándonos el ombligo y nos dormimos en los laureles de Occidente, que está dejando de ser lo que era, el que maneja el mundo. Andrés, ha sido un verdadero gusto conversar con vos, te agradecemos muchísimo la participación en el programa y, abusando de tu generosidad, tal vez intentemos hablar con vos en el futuro otra vez. Felipe, será un placer. Muchas gracias, Andrés. Me siento siempre bienvenido en Córdoba. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego, Andrés, y nosotros nos encontramos en la pantalla de Canal 10 el próximo sábado, como todos los sábados. Hasta luego.